Bueno, pues voy a pasar a presentar a Robert. Robert, para nosotros es un honor que estés aquí. Hay una cosa que no te hemos contado estos días que hemos estado contigo, y es que en el curso de formación que todos los representantes han hecho para prepararse, para poder representar a sus compañeros, en el tema 1 apareces tú, hablamos de ti, porque necesitábamos un ejemplo en el curso para que los futuros representantes tuvieran una referencia en la que mirarse. Y entonces en esos cursos nos decían, ¿por qué? Nos gustaría que un día pudiéramos charlar con Robert. Pues hoy es el día que vamos a poder charlar contigo. Así que es un placer para nosotros que estés aquí. Comentaros de Robert, bueno, pues él os va a contar un poco, ¿no?, su trayectoria durante estos muchos años de activismo, ¿no? Porque yo creo que para los que un poco hemos seguido la trayectoria de Robert, sobre todo lo primero que le consideramos es un activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahora os contará él, ¿no?, que lo ha hecho desde muchos sitios, desde instituciones, también en la lucha personal, en el día a día, pero sobre todo si yo tuviera que definir a Robert, le definiría como un activista en la lucha por los derechos de las personas. También está con nosotros Alexia, que lo primero hay que agradecerle, entre otras cosas estamos aquí hoy gracias a ella, porque nos ha ayudado mucho en que pudieran venir y en que pudieran estar aquí, y eso, un agradecimiento muy grande para ti, porque si no esto sería complicado. Comentaros un poco de Robert, ¿no? Robert en Nueva Zelanda, de donde él es. Él forma parte de una entidad que se llama People First, que es una asociación, luego os contará él, pero es una asociación que está compuesta solo por personas con discapacidad intelectual. Y bueno, él estuvo a cargo de la Oficina Nacional de People First, que es una entidad que no solo está en Nueva Zelanda, sino en otros países como Canadá. Y la misión un poco de Robert era sensibilizar, una de las funciones de Robert es sensibilizar en aquellos entornos donde no hay personas con discapacidad que se representen a sí mismas, y sensibilizar un poco en el impulso de la autogestión, ¿no?, que cada vez haya más personas que hablen por sí mismos y que representen al colectivo. Además de Robert, comentaros que también ha estado ha formado parte del Consejo de Inclusión Internacional. Y ahora, bueno, como ya ha comentado Mariano antes, forma parte del Comité de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos de la Convención. Entonces, para no demorarme más, voy a dar paso a Robert. Sí que es importante que, según vais escuchándole, vayáis apuntando preguntas también, ¿vale? Para luego poder hacerle preguntas. Es lo importante. Queríais que viniera y lo importante es que le podamos hacer preguntas después. Y también le he pedido a Alexia que nos explique brevemente y que pueda responder a las preguntas de las personas de apoyo que hay aquí, que son muchas también, sobre el rol de la persona de apoyo. Seguro que tenéis preguntas de cómo es en otros países y sobre todo cómo es apoyar a una persona que actúa como representante de las personas con discapacidad. Así que nada más, Robert, te damos paso y para que empieces tú, ¿vale? Ahora,
Hola, me llamo Robert Martin. Me gustaría dar las gracias a Plena Inclusión Madrid por pedirme que participe en esta conferencia tan fantástica. Para mí es una experiencia impresionante estar aquí con todos vosotros y hablaros sobre mi vida. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a aquellas personas con discapacidad intelectual que estáis aquí hoy presentes. Es tan importante que estéis aquí hoy y quiero daros las gracias por haber venido. También me gustaría dar la bienvenida a los políticos. Gracias por mostraros abiertos a escuchar lo que vuestros ciudadanos con discapacidad intelectual tienen que decir. Esto no es algo que sucede con suficiente frecuencia en el mundo y me gustaría animaros a que siguierais escuchándonos. Finalmente, me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que trabajan con personas con discapacidad intelectual en España. Nos encontramos en un viaje hacia la igualdad y no podemos viajar solos. Os necesitamos que estéis con nosotros en nuestra lucha a favor de los derechos humanos. Yo soy de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está al otro lado del mundo con respecto a España. Tenemos dos islas, la isla del norte y la isla del sur. Contamos con 4,5 millones de personas y 70 millones de ovejas. Tenemos un país muy multicultural. Tenemos habitantes indígenas de Nueva Zelanda llamados los maorí y nuestro grupo principal de habitantes migró a Nueva Zelanda aproximadamente hace 150 años desde Europa. Mi familia procede de Escocia y de España. Por parte de madre, mi familia es española. Por lo tanto, debo decir que para mí es maravilloso tener la oportunidad de venir a España. Es la segunda vez que visito este país y realmente me gusta. El sábado hicimos dos cosas estupendas. Por la mañana fuimos a Faunia, porque me encantan los animales, y después fuimos a ver flamenco. Experiencias increíbles las dos. Mi historia comienza en 1957, cuando nací. El parto no fue muy bien y eso hizo que naciera con una discapacidad intelectual. Los médicos le dijeron a mi familia que simplemente me dejaran en un centro institucional y que se olvidaran de mí. Aquí veis una foto que cuando yo era pequeño con mi hermana mayor. Cuando tenía 1 año y medio me llevaron a vivir a este centro institucional con miles de personas. Durante los siguientes 25 años viví en muchos centros institucionales, desde centros grandes a pequeños pisos tutelados. Estas son las instituciones en las que viví. La mayoría de ellos eran realmente horribles. Y no quiero molestar a nadie o que nadie se sienta molesto, pero cuando vivía en estos sitios vi y experimenté mucho abuso. El abuso sucede con demasiada frecuencia hacia las personas con discapacidad intelectual en todo el mundo. Me sentía muy triste y muy solo. Nadie nos daba amor en los centros institucionales, ni siquiera cuando éramos bebés. Yo me hice amigo de los gatos, me hacía amigo de los gatos, pero cada vez que me cambiaba de un centro a otro, perdía a mis amigos. Eso hizo que para mí fuera muy difícil mostrar amor y esto es algo con lo que todavía estoy experimentando problemas hoy en día. A finales de los años 70 vivía en un hogar tutelado y durante el día trabajábamos en una granja. Un amigo mío que estaba allí en la granja se había criado en otras granjas y sabía mucho sobre agricultura. Sin embargo, los gerentes de la granja no le escuchaban y siempre le trataban mal. Un día se acercó a mí y dijo: Robert, ¿qué podríamos hacer? Y le dije: bueno, venga, vamos a organizar una huelga. Y me dijo: pero bueno, si organizamos una huelga nos vamos a meter en un lío, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, sí, probablemente.
Al día siguiente fuimos a trabajar y simplemente soltamos las herramientas y dijimos, hoy no vamos a trabajar. Vinieron los gerentes de la granja y nos dijeron, venga, a trabajar, no podéis hacer esto. Y yo le dije al gerente, ¿cómo que no? Mira, sin herramientas, hoy no vamos a trabajar. Entonces vinieron todos los otros gestores y supervisores y ese día lo pasamos hablando sobre nuestros asuntos. Después las mujeres decidieron iniciar una huelga también. Y ese fue el comienzo de la autodefensa y de la autogestión en Nueva Zelanda. Después de esto, el proveedor de servicios nos permitió que empezáramos a reunirnos y a tener nuestras pequeñas reuniones. Empezamos a hablar de cómo iban nuestras vidas y recibimos la visita de un hombre de Canadá. Su nombre era Peter Park y era el representante de una asociación llamada People First. People First es una organización de personas discapacitadas dirigida por y para personas con discapacidad intelectual. Peter había viajado por toda Nueva Zelanda y nos animó a que creáramos nuestra propia organización en el país. Lo que sucedía era que aunque teníamos nuestras reuniones, al final los gestores y los supervisores de la granja todavía estaban en control total de las reuniones. Fue entonces cuando en 2011 decidimos manifestarnos en las calles de la capital del país y llegamos hasta el Parlamento. Queríamos decirles a los políticos que había llegado el momento de que cerraran el centro institucional más grande de Nueva Zelanda, y era el centro institucional en el que yo había estado cuando era un niño, un bebé. Acordaron cerrarlo y entonces fue en el año 2003 cuando People First de Nueva Zelanda se convirtió en una organización independiente. Se pensó que no tendríamos éxito, pero lo cierto es que hoy en día es la mayor organización de personas con discapacidad. En 1993 me eligieron como miembro de la Comisión para la Autodefensa para Inclusión Internacional. Esta es una organización que reúne a familiares y servicios de personas con discapacidad intelectual de todo el mundo. Uno de los trabajos que me encomendaron fue escribir un libro en el que reflejara las creencias, los valores y los principios de la autodefensa y de la autorrepresentación. Gracias a esta organización he viajado a más de 100 países y el único continente en el que no he estado todavía es la Antártida. Como parte de este trabajo, me pidieron que participara en la redacción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, me di cuenta cuando llegué allí que yo era la única persona con discapacidad intelectual en dicho comité. Las Naciones Unidas vieron que efectivamente yo podía hacer el trabajo, de modo que decidieron pedirles a más personas con capacidad intelectual que formaran parte, ya que lógicamente yo no podía hablar y representar a todas las personas con discapacidad en el mundo. Realmente fue maravilloso cuando terminamos la redacción de la convención. Realmente nos sentimos muy orgullosos del trabajo que habíamos realizado. Y en esa convención hay cosas que realmente son muy importantes para las personas con discapacidad, como por ejemplo el derecho a apoyar la toma de decisiones, el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, el derecho a votar y a contraer matrimonio, el derecho a la vida y el derecho a tener una educación inclusiva y un trabajo. En 2008 fui galardonado con la Orden del Mérito de Nueva Zelanda a manos de la Reina de Inglaterra por mi labor a favor de la autodefensa y la autorrepresentación. En 2016, el Gobierno de Nueva Zelanda me nominó para formar parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y fue en 2017 cuando fui elegido. Fue impresionante, fantástico.
Ahora soy la única persona con discapacidad intelectual en el mundo que forma parte de un comité de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Formo parte de dicho comité como miembro independiente experto. Eso quiere decir que no represento al gobierno de mi país y que puedo decir y expresar lo que quiera. He estado trabajando en este comité durante casi 2 años. Ha sido mucho trabajo el que he realizado, pero ha sido una experiencia maravillosa. Desafortunadamente, esto no es algo que sucede con frecuencia, pero necesitamos tener a más personas que formen parte del comité. He hecho muchos amigos en este comité y nosotros nos encargamos de ser la voz de las personas con discapacidad intelectual en el mundo. Me encargo de enseñar a otras personas del comité qué supone ser una persona con discapacidad intelectual y a la vez ellos me enseñan a mí otras cuestiones importantes. Aprendemos ambos unos de otros. Ellos también aprenden y saben, son conscientes de lo que es tener una persona con discapacidad intelectual como parte del comité. Tengo 3 asistentes que me ayudan en el trabajo diario. Y mi asistente principal me ayuda proporcionándome información para que yo pueda digerirla correctamente. También me ayudan cuando tengo que participar ante las Naciones Unidas y me organizan las reuniones de manera que yo pueda transmitir el mensaje que quiero en todos los países, de manera que sea comprendido con plena comprensión en todos los países. Las personas en las Naciones Unidas me suelen preguntar o pedir con bastante frecuencia que utilice palabras que para mí son difíciles de entender. Una de las tareas principales en el comité es leer informes de diferentes países y ver cómo se trata a las personas con discapacidades en los diferentes países. Después, los gobiernos acuden a las Naciones Unidas y les pedimos que averigüen más y que nos proporcionen más información. Otra de las tareas consiste en la formación, en proporcionar formación sobre la Convención. Les ayudamos, por lo tanto, a que tomen decisiones legales por ellos mismos. Lo que hacemos es proporcionarles información que sea fácil de leer de manera que puedan tomar las decisiones adecuadas en todos y cada uno de los países. La mayoría de las personas con capacidad intelectual hoy en día ya pueden decidir dónde y con quién quieren vivir. Aunque todavía hay muchas personas con discapacidad intelectual en el mundo que viven en centros institucionales y en pisos tutelados. Quiero deciros algo muy importante sobre mi vida. Yo he estado casado durante 30 años. Mi mujer se llama Linda y hoy vivimos juntos en nuestra casa, en la comunidad, y compartimos la vida con nuestros vecinos diariamente en la calle. Las personas con discapacidad intelectual tienen el derecho a vivir donde ellos quieran y a compartir su vida con quien ellos quieran y a elegir a sus propios asistentes. Y también apoyar la toma de decisiones en cualquier parte del mundo, decisiones que les afectan directamente. Estas son las grandes cuestiones sobre las que yo hablo, sobre las que siempre hablo y sobre las que debemos trabajar para poder cambiar entre todos.
Debemos trabajar juntos para que nuestra causa sea más fuerte. Y todo el mundo, considero, debe tener el derecho a formar una familia y a tener un hogar justo como yo hago. He hablado mucho, por lo tanto voy a finalizar aquí para que, por supuesto, me hagáis todas las preguntas que deseéis. Estaré encantado de contestarlas. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas, inquietudes, ideas, cosas que queréis plantearle o preguntarle a Robert o explicarle de las cosas que cómo trabajamos aquí. ¿Alguna pregunta? Mira, por ahí tenemos dos preguntas. Primero Dani y luego allí, vosotras dos. Buenos días, Robert. Me llamo Daniel y mi pregunta es que he leído que cuando eras pequeño estuviste internado en centros y que tiempo después tuviste que denunciar porque te trataban mal, ¿no? Y mi pregunta es que si esos centros todavía hoy en día existen. No, los centros institucionales más grandes, no, ya no. Para hasta 1.500 personas. Algunos tenían 500 personas, otros a lo mejor hasta 1.000. Pero ya no hay de ese tipo en Nueva Zelanda. Aunque ahora tenemos pisos donde viven grupos o hogares donde viven grupos, pero casi son como centros, porque no se trata de la arquitectura, sino las emociones, el ambiente. Yo creo que hay mucho que tenemos que hacer todavía sobre el tratamiento que se le da a la gente, incluso en los hogares más pequeños, que pueden ser igual que un centro institucionalizado. Gracias. Hola, soy Virginia Martín. Mi pregunta es si cuando fuiste a vivir con tu pareja, ¿te costó mucho o poco? Desde pisos tutelados, me refiero. Sí, fue difícil porque siempre había estado como solo, aunque conviviera con otras personas. Yo normalmente iba muy a mi rollo, iba muy solo, nunca había tenido a nadie en mi vida antes, ni siquiera mi familia era muy cercana. Cuando yo solo viví con mi familia entre el 72 hasta el 76, 4 años, pero no eran los años más importantes en mi desarrollo. Así que nunca había tenido ese tipo de vida con otras personas.
Este año hemos celebrado nuestro aniversario de 30 años casados ya. Pero no paso mucho tiempo en casa. Pero bueno, nos llevamos muy bien. Pero fue difícil al principio. Creo que se puede superar los obstáculos. Y es una de las personas, de las muchas personas maravillosas que tengo en mi vida y agradezco mucho su apoyo. La llamo cuando estoy fuera, le compro regalos de cumpleaños, pero los tengo que esconder porque siempre los encuentra. Es que todavía, o sea, yo vivo en un piso tutelado, en Pinto. Entonces, estoy ahora como procesando para mejorar, para vivir algún día en un piso con mi pareja y eso. Entonces, el miedo es si al principio no sabes cómo pagar o cómo... a ver. Yo creo que es muy importante que antes de ese cambio recibir algo de formación sobre lo que es vivir en pareja, lo que tienes que entender también en cuanto a facturas, ir al médico, ir al dentista, cosas así. Incluso si tienes que ir al hospital, me parece que es muy importante que los proveedores de servicios den ese tipo de servicio, esa formación para que las personas con discapacidad puedan formar parte del mundo en el que vivimos. Bueno, todos los que nacen en España son ciudadanos españoles. No hay excepciones, sois ciudadanos. Tenéis los mismos derechos que los demás ciudadanos. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días, Robert. Mi nombre es Jesús. Cuéntanos cómo eran los grupos de autogestores cuando tú empezaste a ser autogestor. Sí, era algo muy nuevo cuando comencé con eso. Teníamos el apoyo de una o dos personas en los servicios sociales, pero surgió de nuestros propios deseos, porque nos trataban como niños. No teníamos el derecho de comprar nuestra propia ropa. No teníamos el derecho de elegir la comida que queríamos comer. Otra persona lo hacía y tomaba esas decisiones. Y cuando salíamos pues todas las 100 personas, todas juntas, aunque no quisiéramos. Empezamos a forzar los límites con los que nos daban los servicios y eso nunca se había visto antes. Mencioné la huelga que hicimos. Y si alguien trabajaba en un centro que existía, por ejemplo, no se daba merienda a las personas con discapacidad, aunque los empleados sin discapacidad sí.
Entonces no tenían ni bebidas desde las 8 de la mañana hasta las 12. En ese taller no daba a la gente ninguna bebida caliente. También teníamos problemas con el tema de salud y seguridad en esos talleres. Y teníamos visitas de Papá Noel. Y bueno, acabamos con eso muy pronto porque yo les dije, no somos niños, somos adultos. Y lo que empezamos a hacer era comprar pequeños regalos entre nosotros mismos, $5, algo pequeño. Yo creo que a los padres no les gustaba mucho, pero éramos ya adultos y queríamos ser tratados como adultos. Teníamos el derecho de vivir como adultos, elegir lo que queríamos hacer. Y realmente era algo rompedor en ese momento. Solíamos ir a reunirnos y hablábamos de los temas normales de las relaciones. Las cosas de las que la gente no suele hablar con las personas con discapacidades, hablando de relaciones sexuales. Y la gente no estaba acostumbrada. Y otras personas vieron lo que estábamos haciendo ahí en Nueva Zelanda y se animaron también a hacer lo mismo. Tenemos 800 personas en ese movimiento que llamábamos First People. Hay 800 personas dentro de ese movimiento ahora de First People. Y cada vez se unen más. Es fantástico. Espero haber respondido a la pregunta. Hola, me llamo David y soy autogestor de las Victorias. Aunque no todos los autogestores somos del mismo centro. Yo, en lo que antes has comentado, yo me he fijado cómo has empezado de poco a más, de una simple huelga allá cuando ya acabas en la ONU. ¿Y qué supuso para ti estar en People First? Pues era un lugar donde podíamos hablar de las cosas que nos importaban. Somos ciudadanos también. Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad intelectual no se consideraban como una parte de Nueva Zelanda. No se veían como ciudadanos. Para mí la ciudadanía es importante. Yo nací en Nueva Zelanda. Por lo tanto, soy ciudadano de Nueva Zelanda, igual que todos. Por lo tanto, tenemos el derecho de formar parte de la toma de decisiones. Cuando tenía 18 años, se cambió la ley en Nueva Zelanda y yo voté. Las primeras elecciones generales en las que las personas con 18 años podían votar. Sin embargo, hablé con los servicios sociales y no nos dejaban votar. ¿Será que creían que estábamos dañados, tontos y que no podíamos tomar ese tipo de decisión? Pero a lo largo de los años les hemos demostrado que sí podemos hacer esas cosas. Ha sido un proceso muy largo. Ahora estoy dentro del trabajo de la convención, pero también en Nueva Zelanda he estado trabajando en una de las regiones y tengo un papel importante ahí a nivel regional para
People First. He hecho muchas cosas también. He trabajado en la formación que ofrece los servicios, las empresas de servicios, trabajando con los empleados. A veces hay preguntas difíciles porque queremos tener a los mejores dentro de nuestro movimiento. Queremos tener a las mejores personas para que nos ayuden a ser nosotros lo mejor que podemos ser. Y he estado trabajando en la convención, es verdad, pero también trabajé con otros discapacitados en la redacción de esa convención. Y fue una experiencia maravillosa y demuestra que somos capaces. Y en España se puede hacer también. Me encantaría ver dentro de unos años en España pues un miembro de la convención. Quizás soy la primera persona con discapacidad intelectual en ese comité, pero desde luego no quiero ser la última persona con discapacidad ahí. Quiero que me sigan otras personas con discapacidad. Eso es muy importante para mí. Robert, te preguntaba David por People First. Quizá a lo mejor nosotros no entendemos muy bien cómo funcionáis, cómo sois las asociaciones allí, porque el domingo cuando hablábamos con vosotros nos decíais que por un lado estaba People First, que era una asociación de personas con discapacidad intelectual, pero también había asociaciones prestadoras de servicios en vuestro país. ¿Qué diferencia hay entre People First y esas asociaciones y cómo se relacionan entre People First? ¿Cómo relacionáis entre People First y las asociaciones prestadoras de servicios? No sé si... Creo que mejor si Alexia responde a esa pregunta. Yo trabajo en People First en Nueva Zelanda y a veces es difícil entender. Así que voy a dar una explicación sencilla. Nosotros tenemos prestadores de servicios en Nueva Zelanda. Hay organizaciones muy grandes en todo el país a nivel nacional, luego más pequeñas también a nivel local o regional. Pueden ofrecer servicios de residenciales. Ahí estamos hablando de viviendas, o puede ser servicios de actividades diarias, talleres, actividades profesionales, que no siempre se hace muy bien. Tenemos agencias de empleo que ayudan a las personas con discapacidad a buscar empleo en el mercado laboral y ayudan a esas personas a mantener esos empleos y hablan con los jefes y facilitan eso. Tenemos muchos prestadores de servicios y esas organizaciones pues las llevan personas sin discapacidades, pero prestan servicios a personas que sí tienen discapacidades. Nuestra organización es como al revés. Las personas con discapacidad son mis jefes y llevan toda la organización. Y luego tenemos a algunas personas sin discapacidades, los empleados, solo 15 personas como empleados en todo el país. Y luego hay 800 personas con discapacidad que llevan la organización. Los 15 empleados ayudan a los 800 miembros a buscar financiación para esa organización, a gestionar las finanzas, las cuentas. Yo ayudo con la comunicación y los medios
Hay muchos proyectos que quieren realizar los miembros, los socios. Entonces sugieren ideas, temas, proyectos y nosotros les ayudamos a llevarlos a cabo. Entonces son las personas con discapacidad que toman todas las decisiones. Ellos eligen los empleados, contratan a los empleados y despiden a los empleados cuando hace falta. Tenemos 6 organizaciones de ese tipo en Nueva Zelanda. Nuestra organización pues la llevan personas con discapacidad y es para personas con discapacidad. Luego hay otra organización para los sordos, otros para las personas invidentes, otra organización para personas con discapacidad psicosocial, ahí estamos hablando de salud mental, otra organización para personas indígenas con problemas visuales, luego otra organización que cubre todas las discapacidades. No sé si me falta alguna. Puede haber otra. No me acuerdo de la otra. Pero bueno, todas trabajan juntas. Hay una coalición de organizaciones para personas con discapacidad. Entonces, las 6 se reúnen y se reúnen a hablar del tema, lo que se está haciendo en Nueva Zelanda, y tienen comunicación directa con el gobierno de Nueva Zelanda también. Esto es solo desde la firma y la ratificación de la convención. El gobierno neozelandés no hace todo perfectamente, pero sí entienden bien que tienen que colaborar y trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad. Así que tenemos a personas con discapacidad intelectual hablando directamente con el gobierno de Nueva Zelanda. Eso no tiene nada que ver con un prestador de servicios que construye residencias o ofrece actividades diarias. Nosotros no ofrecemos servicios. Nosotros solo lo único que hacemos de ese tipo es proporcionar información que sea fácil de leer. Chica de rosa que lleva mucho tiempo con la mano levantada. Que no te veo bien desde aquí. Buenos días, me llamo Arancha Guillén. Soy la representante del ocupacional. Y que no nos dejan tomar las decisiones por nosotros mismos. Que queremos hacer más cursos y más trabajos. Comenta Arancha, bueno, eso no es tanto pregunta para Robert, pero está bien que lo digas. Comenta que les cuesta, ella es representante de un centro ocupacional y que, bueno, te transmite un poco las demandas que ellos tienen, que es que quieren hacer más formación para encontrar empleo y tomar más decisiones. Eso es un poco lo que comenta. Y tampoco lo dejan salir con los amigos. Ahí sí vas a contestar. Yo creo que tenéis que tener la posibilidad de salir con vuestros amigos. Pero algunos prestadores de servicios piensan que, bueno, como si fuesen nuestros dueños. Nosotros somos seres libres, tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones. La gente puede ayudarnos, pero yo creo que tenemos el derecho de hacer lo que queremos hacer. Si nos ayudan a encontrar empleo, pues mucho mejor. Pero tienen que empezar a escucharnos, porque sí tenemos opiniones, tenemos una voz y tienen que escucharla. Así que tenéis que seguir luchando. Pero por más que lo decimos, no nos hacen mucho caso, ni confían mucho en nosotros. Los padres que decimos, queremos salir con nuestros amigos,
Y con la pareja, no, tengo mucho miedo a ver si te va a pasar algo. Yo soy Pilar, representante de mi centro. Me gustaría ser como tú, llegar tan alto como tú. ¿Me das algún consejo? Hay que empezar pequeño, con pequeños pasos. Tenías que empezar participando en un grupo de autorrepresentación. Y quizás de ahí podrías llegar a un grupo a nivel regional y luego quizás un grupo nacional en España. Puedes ir a visitar otros países. En Europa tenéis suerte. Podéis ir de aquí a Francia o de aquí a Alemania. Nueva Zelanda es mucho más difícil porque vivimos muy lejos, ahí abajo. Nos ha llevado 17 horas de Nueva Zelanda a Doha y luego 7 horas de vuelo de Doha a Suiza. En total, casi 30 horas para llegar aquí en el avión. Es llegar al otro lado del planeta. En Europa creo que tenéis suerte. Y también creo que existe una plataforma europea y hay mucho que podéis hacer. Tenéis muchas organizaciones en las que participar. Pero yo diría que hay que empezar abajo, con lo pequeño. Yo empecé con cosas pequeñas y poco a poco se abren oportunidades. Porque este hombre aquí, por ejemplo, pues seguramente os puede ayudar y dirá, esta persona puede ayudar en este foro o en esta reunión, en este grupo. Y es una buena manera de, de ser visible, que te vean haciéndolo. Hay que empezar abajo con cosas pequeñas. Pero eso no quiere decir que no podáis tener ambiciones. Yo nunca pensé que iba a estar en la ONU. Cuando yo tenía 10, 12 años, si alguien me hubiera preguntado si me veía como miembro trabajando en la ONU, pues me habría reído directamente, me habría reído. Pero es posible y se van abriendo las puertas. Las puertas se abrirán. Pero también tienes que trabajar. Las cosas no llegan porque sí, sin esfuerzo. Hay que trabajar duro. Es mucho trabajo. Pero sí, espero haber respondido a tu pregunta. Claramente. Hola, me llamo Adela, soy representante y soy una de las primeras que inició lo de Yo También Cuento, aunque ya no estoy. Quería preguntarte una cosa, ¿tu familia te apoya en este proyecto y si se ha sentido orgullosa a lo largo del día? Aunque ya dijiste al principio que cuando naciste, que me pareció horrible, le dijeron los médicos que te dejaran en un sitio. Ahora, ¿qué opina tu familia de todo lo que has conseguido? Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena. Tengo que decir que mi hermana me dijo, has creado más impacto en este mundo que yo. Y me parece, o yo creo que nuestros padres están muy orgullosos de lo que has conseguido. Y por el otro lado de la familia también. De mi mujer, en la familia de mi mujer, su madre
tuvo discapacidad y su padre le capturaron en la guerra y también sufrieron un accidente de coche. Y su madre, la madre de mi mujer, pues acabó parapléjica. Entonces entienden la discapacidad y nos han dado mucho apoyo, pero mi familia, yo creo que francamente nunca pensaron que yo podía llegar a donde he llegado, a donde estoy hoy. Es una historia increíble. Y tengo que decir que traigo algo, o tengo algo para ti. He escrito un libro sobre mi vida y te voy a dar un ejemplar. Voy a dar un ejemplar a José. Es en inglés. Espero que se pueda traducir al español. Me parece un buen libro como formación, porque habla de los centros institucionales y la eliminación de ese tipo de centro y el nivel de poder que pueden tener las personas con discapacidad en nuestro mundo. Y os puedo asegurar que podemos tener poder, pero nos lo tienen que dar o permitir y lo tenemos que coger. No pueden seguir tomando las decisiones por nosotros y tratándonos como algo menos de un ser humano. Esas son cosas muy importantes para mí. También se va a convertir en una película. Van a hacer una película. Espero que sea Russell Crowe el que haga mi papel. Eso es otro plan. Yo creo que puede servir ese libro como material de formación. Pero eso demuestra que, bueno, si trabajas duro, la gente se da cuenta de tus capacidades. La gente se fijó en mí y me propusieron para el comité y me votaron. Realmente me siento humilde. Esa experiencia me hace sentir humilde. Incluso he sido presidente de algunas de las reuniones y soy la primera persona con discapacidad a realizar esa función de presidente. Así que podemos conseguir cosas. Pero es como el buen vino, hay que darle tiempo. Roberto, el domingo cuando nos comentaste lo del vídeo, tomamos nota, lo del libro, y vamos a intentar traducirlo. Vamos, eso cuenta con ello porque yo creo que con toda la gente que hay aquí interesada, creo que puede ser muy, muy útil para todos. Hola Martín, yo soy Vicente y lo mismo que tú, yo he llevado mucho luchando para tener una mejor vida donde yo puedo estar bien. Y mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que mis compañeros y compañeras, o sea, toda la gente que está sufriendo abusos, qué hay que hacer? ¿Seguir luchando o abandonar? Nunca debes rendirte. Nunca. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Eso es lo que he aprendido con estos años. Si quieres realizar un cambio, lo tienes que hacer tú. Pero también tienes que contárselo a la gente. A lo mejor podríais crear grupos de personas con discapacidad. Grupos para hombres, para mujeres, para hablar de los temas importantes. Las cosas cambian. ¿Sabes?
Ayer escuché a la gente hablando y lo que entendí muy bien es que estas personas habían leído el texto de la convención, porque todas las preguntas que plantearon pues, surgieron de la convención. Así que vosotros tenéis el poder de cambiar cómo se hacen las cosas. Tenéis que creerme, podéis cambiar las cosas, pero tenéis que tener la voluntad de cambiarlo. No llega de un día para otro. Nos ha llevado años llegar a donde estamos ahora, hoy. Pero esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad es una lucha que merece la pena. No debes rendirte nunca porque nadie más lo va a hacer por ti. Hemos aprendido a hacerlo nosotros mismos porque tienes que seguir luchando. Porque se cansarán de escuchar lo mismo una y otra vez. Creedme. En Nueva Zelanda es así. Y se trata de trabajar. Tienes que estar ahí, en esas plataformas. Estuve hablando con Alexia el otro día y con José el otro día. Los autorrepresentantes siempre están subiendo el listón. La gente piensa que está por aquí, pero queremos estar aquí. Siempre estamos subiendo ese listón. Siempre estamos viendo a gente haciendo cosas nuevas que no esperábamos ver nunca. Y seguro que es igual en España, pero hay que seguir trabajando en eso. No debéis rendiros. Merece la pena luchar y conseguir los derechos y parar ese abuso, porque nadie tiene el derecho a abusar de los demás. Yo lo he visto en los centros institucionales. Yo lo he visto también entre los prestadores de servicios. Yo he visto muchísimas cosas a lo largo de estos años y por eso estamos cambiando las cosas. No nos gustaba lo que veíamos y será igual en España. Llegaréis, creedme. Si se puede hablar de lo que se habló ayer, yo creo que en España se puede hacer muchísimo. Gracias. Yo quería añadir una cosa. En Nueva Zelanda hemos estado trabajando durante años y el gobierno ahora ha anunciado que va a realizar una investigación sobre el abuso que ocurrió en las instituciones, los centros institucionales del Estado. Yo creo que va a cubrir un periodo de 50 años. Van a escuchar los testimonios de todos los que siguen vivos y van a escuchar a las familias de los que han muerto. Va a ser una comisión de investigación enorme. Van a investigar este tema. Así que tenemos mucha esperanza. Claro, no se puede eliminar el abuso que ya ha ocurrido, pero esperamos que ya no haya más abuso y que consigamos una disculpa oficial del Estado. Ahora te doy paso a ti, que os quería hacer una pregunta un poco pensando en la gente en la que estamos aquí, que hay personas de apoyo también y representantes, y os voy a contar una cosa que nos pasa habitualmente tanto a unos como a otros, para que nos contéis si a vosotros también os pasa y nos digáis qué hacéis para solucionarla. Mira, a los representantes, muchas veces, como son las personas que mejor saben comunicar, que mejor saben hablar en público, les dicen que hablan por sí mismos, pero que las cosas que ellos plantean no las podrían hacer las personas que tienen una gran discapacidad
o muchas necesidades de apoyo. Eso, la parte de Robert y Alexia, algunas veces a las personas de apoyo nos dicen, cuando los representantes dicen cosas quizás muy interesantes, como que esa opinión seguramente no habrá salido de ellos, sino que seguramente las personas de apoyo podamos haber influenciado en lo que ellos están diciendo. Entonces, ¿esto os pasa también allí y cómo hacéis con ello? Es un tema interesante. También surgió ayer ese tema. Yo siempre he hablado por personas que tenían dificultad en comunicarse. Como formador en los prestadores de servicios, hablo con mucha gente. Tienes que estar a su nivel, hablar con ellos a su nivel y ponerte en sus pies, en su lugar. Como ya he explicado, yo viví en centros institucionales, pero podía andar, podía hablar y podía meterme en líos. Pero muchas veces las personas estaban muy solas, dando golpes con la cabeza contra la pared. Muchas veces las dejaban esas personas tumbadas en el suelo. Tuvo que ser muy duro porque esas personas no eran capaces de hablar ni de comunicarse y las abandonaban. Y yo sufría por esas personas. En un momento dado estuve hablando con un padre de las necesidades y esa persona dijo, sí que hablas por parte de mi hija y mi hijo. Lo reconoció, que yo hablaba por ellos y eso fue muy emotivo. En el artículo 12 de la Convención, eso se trata ahí, ese tema, y ayer se mencionó. Y ayer lo comentamos y ayer expliqué que hay muchas personas que no están dentro de esta convención. ¿Qué pasa con las personas que necesitan cuidados 24 horas al día, que necesitan estar incluidas dentro de esta convención? Tienen que regir sus derechos también. Hemos realmente trabajado por eso, porque algunos países dicen, no. Pero hemos tenido que insistir. ¿Qué sentido tiene tener una convención si hay otras personas con discapacidades de otros tipos, si no se benefician? Si tenemos a personas que no pueden comunicarse, no pueden tomar acciones, esas personas tenían que estar o figurar como parte de la convención. Y eso es lo que hemos conseguido ahora con la convención que tenemos ahora. Gracias a Dios. Y eso es porque hemos luchado mucho. Yo sí pienso en los demás y puedo ponerme en su lugar. Yo he estado trabajando o dentro de este mundo de la discapacidad unos 59 años. Es mucho tiempo dentro de ese grupo que ni siquiera se reconocía en el pasado y que no les daba valor a esas personas, pero ya es otra historia, es diferente. Gracias, Robert. Creo que cuando
las personas empiezan a desafiar la situación o como ha sido siempre la situación, es cuando la gente reacciona e intenta poner fin a ese movimiento. Incluso ahora hay personas que dicen que yo estoy hablando por Robert, pero bueno, ya habéis visto que yo no controlo para nada lo que dice Robert. Es su propio jefe y es mi jefe. Esta tarde me va a llevar al estadio de fútbol. No tengo elección. Por favor, que alguien me saque de ahí. Que me rescaten. Me encanta España, ¿eh? In terms of people saying that it's other people talking for Cuando dicen que son personas que hablan por otras personas, a veces trabajamos con personas con muchas necesidades y en nuestra organización sabemos que no tenemos contacto suficiente con las personas con otras formas de comunicarse o personas con 24 horas al día de necesidades. Y está bien cuando nos critiquen por eso, porque tenemos que mejorar. Pero no tenemos contacto con ese tipo de persona por las barreras que sufren esas personas. Esas personas tienen muchas barreras, es muy difícil para que participen. Los que trabajan en esas residencias ponen muchísimas pegas para que no vayan. Por ejemplo, solo tenemos una furgoneta para 4 hogares, no podemos ocupar esa furgoneta para una sola persona porque quiere una reunión de autorrepresentación. Porque si alguien quiere ir a una reunión, todos los que están en esa casa tienen que ir. O llamamos y decimos que hay una reunión ahora, dentro de un rato, y nos dicen, no puede salir, ya está en pijama, no puede salir de la casa ya esta tarde. Ponen muchas barreras los que trabajan con esas personas. Estas personas que, bueno, están aisladas de los demás. Hay otros que están a lo mejor viviendo con sus padres o en comunidades rurales. Es muy difícil llegar a esas personas para decirles que tienen derechos. Creo que todavía no hemos sido capaces de hacerlo. No sabemos hacerlo todavía. Y tenemos servicios, por ejemplo, una reunión de People First, y la gente se pone a la defensiva, los empleados, los que trabajan con las personas con discapacidad. No nos lo dicen a nosotros, pero sabemos que piensan que estamos animando a la gente a quejarse y a poner denuncias contra los empleados, que van a causar problemas, están metiendo ideas en la cabeza de los demás, de las personas con discapacidad. Entonces ponen estas pegas y dicen, tenemos una reunión en el centro. Tienen reuniones, a veces dicen, tienen los discapacitados, tienen sus propias reuniones para hablar de sus cosas, pero en esas reuniones están los empleados. Y si están delante, a lo mejor no te atreves a decir lo que sufres y cómo es la situación real. Entonces estamos constantemente intentando llegar a esas personas y insistimos, sabemos que todavía no llegamos a todos y no podemos hablar por todos, pero bueno, estamos haciendo lo mejor posible mientras tanto. La autorrepresentación es un viaje que no hemos acabado todavía, nos queda mucho por hacer en Nueva Zelanda, nos queda mucho trabajo. Muchas gracias. Vamos a dar un par de últimas preguntas para cerrar, que tenemos que parar un poquito y tomar un café. Entonces, mira, por allí atrás, Ana, aquellos dos compañeros del fondo llevan mucho tiempo con la mano levantada. No nos va a dar tiempo a que todos hagamos preguntas, pero... Buenos días, me llamo Óscar Arroyo y soy representante del Grupo Más. Una de las cosas que me ha parecido interesante es los idiomas que has tenido que ir aprendiendo, y una de mis preguntas es ¿qué idioma es, además de tu lengua paterna, qué idioma ha sido más complicado para ti aprender? ¿Y qué aconsejarías para que nosotros, por ejemplo, de aquí de Madrid podamos llegar a donde tú has llegado?
Bueno, es una pregunta muy difícil. Sí, yo he viajado por todo el mundo. En la mayoría de los países se habla inglés, pero es verdad que hay otros países en los que no se habla inglés. Una de las barreras más grandes a las que yo me he enfrentado en mi vida es el hecho de no haber recibido una buena educación. He aprendido un poco algunas cosas, pero no muchas. No fui demasiado tiempo a la escuela, por lo tanto me he formado leyendo libros, me encanta leer, pero desafortunadamente no hablo otros idiomas y no tengo demasiada facilidad para otros idiomas. Me gustaría hablar español porque, como dije, por parte de madre, mi familia tiene origen español, pero desafortunadamente no lo pude aprender en casa porque mi abuela materna murió cuando yo nací, o antes de que yo naciera y antes de que mi hermana naciera. Hubiera sido una buena oportunidad para aprender español. Uno de los grandes desastres que sucedió en Nueva Zelanda hace unos años fue un terrible accidente en el que muchas personas fallecieron. Por lo tanto, como consecuencia de diferentes hechos históricos, muchos de nosotros perdimos a nuestros abuelos y a nuestros tatarabuelos, que en mi caso, como digo, por parte de padre procedían de Escocia y por parte de madre de España. Lo que sucede es que cada vez que Robert viaja a distintos países contamos con traductores e intérpretes maravillosos. Por lo tanto, la cuestión del idioma no es problema. Naciones Unidas tienen un excelente equipo de traductores. Por lo tanto, nosotros utilizamos los auriculares y podemos hablar en nuestro idioma. Espero que aquí también estéis utilizando la traducción simultánea. Simplemente deciros que en Naciones Unidas, en la sala de reuniones, hay cabinas para todos los intérpretes, distintos idiomas. En cada cabina hay 2 intérpretes y también contamos con intérpretes de lengua de signos. Todos nos ponemos los auriculares y podemos utilizar la traducción simultánea, y después también, cuando aparece algo en pantalla, documentales aparecen subtitulados, de manera que todo el mundo también pueda leer a la vez los subtítulos. Por lo tanto, la barrera lingüística no ha sido un problema en nuestros viajes. Tenemos una última pregunta. Sé que tenéis muchas preguntas, pero es que tenemos que hacer el descanso, porque si no nos tiraríamos aquí hablando con Robert toda la mañana y parte de la tarde. Vamos a pasar ahí la palabra. Buenos días, Robert. Me vas a permitir que me ponga de pie solamente por respeto hacia ti. Yo no soy una persona con discapacidad, yo soy el padre de una persona con discapacidad intelectual reconocida. La mía todavía no me la han reconocido. Yo vengo, en principio, primero estoy muy orgulloso de mi hija, pero hay una cosa que quiero decir, y es que hablamos mucho de las herramientas que hay que dar a las personas con discapacidad intelectual. Hablamos de cómo están evolucionando, pero la perspectiva del padre, es decir, no tenemos formación. La perspectiva del padre es que nosotros tenemos, aparte
de la brecha generacional que siempre hay entre padres e hijos, tenemos la brecha de que no estamos formados. Nosotros vemos desde otra perspectiva completamente diferente o sentimos desde otra perspectiva diferente. Nos invade el pánico generalmente cuando nos dicen tienes una hija o un hijo con discapacidad, nos invade un pánico. Desde aquí lo que digo es que las herramientas se tienen que dar en las dos direcciones, es decir, en la dirección correspondiente a las personas con discapacidad y en la dirección en los padres para poder entender qué es lo que está pasando. Yo no soy capaz de entender cómo por el simple hecho de ser persona con discapacidad se tenga que ir acompañado al médico, por ejemplo. Y eso sí que es, desde aquí, las herramientas que tienen que facilitar, las herramientas que nos tienen que dar a los padres también para poder hacerlo. Es decir, yo creo que el principio de educar en la libertad, que es un principio básico, nos lo tienen que enseñar también a decir que ellos tienen libertad de pensar, libertad de actuar, libertad de decidir y que tenemos que asumirlo y que nos tienen que dar las herramientas para poder entenderles. Entonces, desde aquí pido que se haga, por favor, esa herramienta, que nos den herramientas a los padres también. Es decir, porque yo les respeto muchísimo, le tengo un respeto impresionante a toda la gente con discapacidad. Y por eso mismo, es decir, yo les aplaudo su lucha diaria. Es decir, yo no puedo pensar más que a mí hay cosas que se me dan por sentado que yo soy capaz de hacerlos y a ellos lo tienen que demostrar todos los días. Desde aquí, mi gran aplauso para todos ellos y sobre todo para ti, que me estás dando un ánimo para seguir empujando a mi hija. Bien, pues, bueno, como tenéis muchas preguntas y ya funciona esto de las nuevas tecnologías, el Skype, la videoconferencia, estas cosas, pues, si queréis más adelante, un día quedamos por Skype con Robert y con Alexia, ¿vale? Un día que nos reunamos nosotros, ya acordamos y les podéis seguir haciendo preguntas y ellos también a nosotros. Vamos a hacer un descanso para tomar un cafetito. Antes del descanso me gustaría de verdad agradecerte, Robert, y agradecerte, Alexia, que hayáis estado con nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando para que se pudiera dar esta reunión y de verdad que yo creo que todo el esfuerzo que hemos hecho ha merecido muchísimo la pena. Muchísimas gracias.